Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas son mucho más que otro ladrillo en el muro. Ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Buenas noches, queridos radioescuchas de Rompe el Muro, el programa educativo de educación de Radio Voz Andina Internacional. Les doy la bienvenida en esta noche para un diálogo, como cada jueves, sobre un tema candente, un tema contundente, un tema necesario de la educación. En esta noche conversaremos sobre las herramientas para la investigación en educación. Para ello tenemos a dos invitados, dos queridos colegas y amigos, Renato Landín y Miguel Romero, ambos colegas de la Universidad Andina Simón Bolívar. La investigación en educación, además de tener una solidez teórico-metodológica, necesita de herramientas tecnológicas que la permitan agilizar, que le apoyen y que le hagan más precisa en sus hallazgos. ¿Es difícil aprender estas herramientas? ¿Funcionan adecuadamente si es que no hay un marco teórico y conceptual adecuado? Son preguntas, entre otras, que tendrán respuestas esta noche, dialogando con estos dos queridos amigos. ¿Y quiénes son ellos? Miguel Romero es tutor del Centro de Escritura Académica Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar, es editor, investigador y docente universitario de pregrado y de posgrado. Y Renato Landín es ingeniero mecánico por la Escuela Politécnica Nacional de Quito, es magíster en informática por la EPN y por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Ha sido asesor y consultor para varios organismos internacionales, fue jefe de la unidad informática de la Universidad Andina Simón Bolívar y es docente universitario en diversos programas y áreas en esta casa de estudios. Doy la bienvenida a ambos, les agradezco infinitamente por estar esta noche en este diálogo y pues de entrada, quizás Miguel, ¿qué son las herramientas que apoyan los procesos de investigación de manera general? Alexis, gracias por la invitación al programa. Bueno, la investigación tiene un componente fundamental que es los datos, la información. Levantar estos datos, encontrar esa información, procesar esa información, analizar esa información. Entonces, las herramientas son esos elementos que nos permite ir a esos datos, recolectar los datos, incorporar esos datos, procesar esos datos, sin los cuales no podríamos continuar esas fases de diseño, de análisis, de interpretación. Entonces, las herramientas son elementos centrales en la investigación, Alexis. Muchas gracias, Miguel. En efecto, cuando hablamos de herramientas metodológicas, estamos hablando de aquellas vinculadas a la metodología de investigación, pero herramientas tecnológicas estaríamos hablando de todos aquellos procesos informáticos, técnicos que ayudan, que apoyan este desarrollo. ¿En qué está esta diferencia, mi querido Renato, y cómo se vinculan ambas? Muchas gracias por la invitación, Alexis. En realidad son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Pero en realidad son niveles distintos en el planteamiento de un proceso de investigación. En la parte metodológica tú enfrentas conceptos de base que dan estructura a tu investigación. En ese caso, digamos, tú seleccionas métodos, los más apropiados, para resolver tu problema de investigación. En cambio, en el tema de herramientas tecnológicas, el objetivo es resolver en general el problema operativo para la aplicación de la técnica. Si bien las herramientas tecnológicas cada día son mejores y más elaboradas, no resuelven el tema conceptual de aplicación. Muchas veces te dan información que sin el contexto o el conocimiento apropiado no se puede resolver adecuadamente o no se puede aprovechar, ¿no? Por ejemplo, por darte un ejemplo rapidito, el análisis factorial.
te da un montón de información, pero si tú no sabes exactamente cuál es el significado, entonces no puedes aprovechar, y aunque tengas la herramienta y hagas ese procedimiento, el resultado final no te ayuda demasiado, ¿no? Es decir, podríamos coligar que si es que no hay un trabajo conceptual teórico adecuado, las herramientas por sí solas no trabajan en sí. Sí, o sea, tú no puedes, digamos, a partir de herramientas resolver un problema de investigación, ¿sí? La herramienta en este caso es un apoyo. Claro, hay un delicado punto en el cual el nivel de calidad o de profundidad de la herramienta realmente te da elementos muy buenos, pero no resuelve el problema conceptual y teórico. O sea, te aporta, te apoya, te proyecta, pero no es la solución. No se puede, digamos, no tener la base teórica, metodológica y aplicar solo la herramienta, porque estás en una mentira, ¿no? Y siguiendo esta línea, Miguel, desde lo metodológico, digamos, para trabajar con un software cualitativo, con el en vivo, digamos, si yo como investigador no he articulado preguntas semiestructuradas, adecuadas, los resultados no serán óptimos. No serán óptimos. Claro, si tengo claramente identificado ese problema, sé qué objetivos percibe mi investigación, sé cómo metodológicamente he planteado para recopilar esas técnicas que voy a utilizar, no podrá tener un resultado óptimo. Por ejemplo, tú mencionas en vivo. Yo trabajo más con Atlas T, por ejemplo, y estamos hablando ahí de una metodología sobre todo cualitativa. Es decir, voy a trabajar con esos datos que un software como estos, como en vivo, como Atlas T, nos ayuda. Antes solamente teníamos herramientas, sobre todo en la parte cuantitativa, es decir, estadísticas, cifras, pero desde que existen softwares como en vivo o Atlas T, podemos facilitar esa carga de datos y poder trabajar con esa gran cantidad de información. Porque, reitero, el tema de la información aquí es básico y cuando uno, dependiendo del tipo de investigación, dependiendo de esos objetivos que pretendo, es probable que tenga una enorme cantidad de información, que puede ser, y esa es la ventaja de las herramientas tecnológicas, puedo tener texto, puedo tener imágenes, puedo tener audios. Entonces, estas herramientas nos facilita de gran manera procesar toda esa cantidad de información y en formatos distintos sobre la base de esos objetivos que pretenda. Muchas gracias, Miguel. Para ustedes, queridos radioescuchas, hemos mencionado Atlas TI en vivo. Quizás muchos se preguntarán qué son. Estos son programas, son software de investigación cualitativa. Miguel mencionaba que habían trabajos de investigación, software de investigación cuantitativa esencialmente. Son el SPSS. Quizás, Renato, tú sabes algunos otros software de investigación cuantitativa. Bueno, hay muchísimos, ¿no? Yo recuerdo en Canadá hace tiempos se usaba mucho el R, que es un sistema que funcionaba muy bien, realmente es de acceso abierto, inclusive de distribución libre. Pero tienes SAS, por ejemplo, que es más complejo, SPS, que tiene un muy buen soporte, tienes Stata, que también es muy poderoso, entre la parte cuantitativa, ¿no? En la parte de análisis cualitativo tienes igual una multiplicidad, porque es, digamos, algo más o menos nuevo, ¿no? Antes no había, digamos, software de manejo cualitativo para investigación etnográfica y realmente era un vacío porque el investigador aplicaba su boleta, recibía la información, leía las primeras 10 encuestas y a la 11 ya no te acordabas bien qué decía la primera. En cambio ahora puedes estructurar categorías de análisis directamente. Correcto, de hecho yo soy de esa época, de la época pre-en vivo de mi investigación. Ajá. De hecho me gusta trabajar la mayoría antes de entrar al software, era el establecimiento de categorías, la transcripción de las entrevistas, exacto, que era una tarea titánica, 45 minutos de diálogo transcritos, eran un trabajo poderoso. Alexis, ¿recuerdas cuando te decían, por ejemplo, haciendo una investigación de campo, lleve su libreta, lleve su bolígrafo, la grabadora para el audio? Pero ahora, por ejemplo, vemos, y es lo interesante, ¿no? Si ahora voy con un teléfono celular de alta gama y puedo ahí mismo sacar fotografías, grabar esos audios, puedo levantar unas notas de voz, de pronto si no quiero escribirlo, también puedo escribir allí. Entonces, es cierto, pero yo también creo que combino ambos elementos. A veces utilizamos lo que está en línea, esas herramientas, pero también a veces vamos a lo tradicional, vamos al papel, vamos al lápiz. Y bueno, son finalmente técnicas con las cuales uno puede, o herramientas con las cuales uno puede trabajar con la información.
Sin duda la tecnología, queridos radioescuchas, es una herramienta en sí poderosa para todos los campos, para la investigación, así lo es. Y recuerdo en mis días de estudiante de economía hace mucho tiempo, nosotros llegábamos a trabajar en el famoso Lotus, a desarrollar procesos de investigación econométrica que nos implicaban hacer series y sumas, series de años que nos demorábamos una semana para correr un modelo. El Lotus, el antecesor del Excel. Exacto, el viejo Lotus de los 90. Y ahora un modelo econométrico pueden correrse en 3 minutos, ¿verdad? Con un multivariado, ¿no es cierto? Es así de fácil. Antes era con calculadoras, con el uso primigenio de Lotus del que había que programar, pues una semana, y al final decía, no está docimado, es decir, un trabajo botado a la basura, y el profesor de econometría se reía y decía, revisen la teoría económica, ustedes escogieron malas variables. Esa es quizás como una anécdota. Mientras tú estabas hablando ahora mismo, yo activé el traductor de Google, y entonces, como ves, el sistema, sin necesidad de un entrenamiento previo, transcribió exactamente lo que tú dijiste y lo que Miguel dijo. ¿Ya? Y además lo pasó al idioma que tú quieras, por ejemplo, a inglés, a francés, a que quieras, a que necesites, ¿no? Entonces, en un análisis etnográfico, el ir transcribiendo de una vez, entre comillas, lo que está ocurriendo en la entrevista, es una herramienta muy práctica, o en el mismo teléfono, como decía Miguel, ¿no es cierto? Ahí Renato, por ejemplo, un elemento fundamental es el tiempo. Estas herramientas, sin duda, algo que nos facilita es el tiempo, y también llegar, dependiendo de los públicos que estén inmersos en la investigación, llegar a esos públicos. A veces la accesibilidad se puede convertir en un factor difícil allí, pero si tengo una comunidad en línea a la cual puedo llegar mediante encuestas online, mediante focus grupos online, pues voy a ganar tiempo. Lo que dice Renato, ese procesamiento de la información va a ser también más rápido, y por ende finalmente es tiempo. Es tiempo, es confiabilidad, y sobre esto seguimos conversando luego de esta primera pausa musical. Hemos hecho esta introducción quizás intempestiva, quizás también muy coloquial, y ahora vamos a dialogar luego de esta pausa sobre temas quizás más específicos de estas herramientas tecnológicas para la investigación en educación. Volvemos en un minuto. Juntos, en cualquier momento. Sigue a Voz Andina Internacional en Twitter, @Radio Voz Andina. En contacto, siempre. Estamos de vuelta en su programa educativo Rompe el Muro, esta noche conversando con Miguel Romero y con Renato Landín sobre las herramientas tecnológicas para la investigación en educación. Querido Miguel, en un ámbito específico como es investigación estilo tesis, que es el dolor de cabeza, entre comillas, de nuestros estudiantes que se gradúan, y que tú como pues tutor de la Casa Andina eres el que les rescata, el que les da la mano, el que les apoya. ¿Qué herramientas se tienen y cómo facilitan esta tarea investigativa a un estudiante, digamos, como yo, de esos que no tenemos cercanías con las herramientas tecnológicas? ¿Cómo le ayudarías? ¿Qué herramientas? Alexis, de hecho, por ejemplo, pensando desde la escritura, hay herramientas en la investigación fundamentales. El rato que tenemos un gestor bibliográfico como Zotero, Mendeley, Citavi, en fin, tantos gestores. Eso, cuéntanos, ¿qué es un gestor bibliográfico? Un gestor bibliográfico es cuando tengo un software que puedo instalarlo, es multiplataforma, digamos, puedo trabajar en mi máquina de Windows, en mi máquina de Mac, en software libre, en Linux, y puedo cargar así todas mis fuentes de información. Tengo una gran biblioteca, miles de fuentes en ese solo sitio. Puedo referenciar esas fuentes mientras estoy escribiendo mi documento en Word automáticamente. Puedo compartir todas esas fuentes con, digamos, un grupo de investigación. Yo tengo unas 1000 fuentes ahí en mi gestor bibliográfico. Y tengo un colega que me dice, Miguel, esas fuentes que tú tienes no las tengo, ¿me puedes compartir? Claro, en segundos esa persona ya puede disponer de allí. Un gestor también es un espacio para poder insertar notas. Es decir, yo de esas lecturas que hago de cada documento puedo ir generando
una cantidad de notas, estructurando lo que voy a hacer citas textuales, lo que voy a utilizar para parafrasear, lo que voy a utilizar esas ideas para articular con ideas de otro autor. Entonces, ese gestor es una herramienta valiosa para alguien que está en una investigación como una tesis. Ahora, lo que sucede es que no todos, y ese tema ni siquiera es generacional, cuando uno no está familiarizado con la investigación y peor aún con las herramientas que existen, a veces trabajamos de forma manual, y de forma manual, y quizás no tan manual como herramientas básicas. Tú mencionabas a Lotus Notes. Si yo tengo el Excel, por ejemplo, el Excel también puede convertirse en una herramienta estupenda para la escritura. Yo puedo manejar matrices en las cuales puedo ir estructurando desde mi diseño de la investigación hasta cuando ya haga un levantamiento. Tú mencionabas hace un rato, hago una entrevista. Yo ya puedo ir seleccionando en una matriz esos elementos que voy a utilizar luego ya en la escritura, lo que dice ese autor frente a esa idea, lo que dice otro autor frente a una idea similar. Entonces, ese, por ejemplo, es un manejo básico, y a veces, siendo básico, no necesariamente implica que lo conozca todo el mundo. Lo bueno es que cuando logramos conocer, uno debe disponer y utilizar esas herramientas. Han escuchado, queridos amigos, Sotero Mendeley, son ayudantes bibliográficos, también, como ven, en el Excel, en el común Excel que viene en el paquete esencial de la computadora, en el Office, ustedes pueden tener estas herramientas, y de eso precisamente quiero preguntarle a Renato. Esta computadora, la que tenemos, es subutilizada por muchos de nosotros. Creemos que manejamos el Excel básico, el Word básico, pero hay otros usos que no son muy conocidos y que son poderosas herramientas al alcance de la mano. Renato es docente, como les decía, de varias maestrías de esta universidad. Ha sido docente en el programa que yo coordino, y ahí pude ver en el sílabo cómo desde Google enseña a los alumnos a aprovecharlo al máximo. Hace un momento nos contaba cómo el Google, mientras hablábamos, traducía al idioma que querramos. Pero sobre esto y más usos nos va a hablar él. Cuéntanos, Renato. Me hiciste acordar de hace 30 años, cuando estaba haciendo una investigación en un proyecto de banano en flaxo. Y ahí un día teníamos la primera o la segunda microcomputadora que había en el Ecuador. Y decidimos hacer un análisis factorial, y además, en un momento, además de hacer los programas, porque todo era de programar, en esa época no había ya aplicaciones listas, comenzamos a hacer el informe de investigación con una aplicación que se llamaba Scriptsit, que fue previa a WordStar y a todos los procesadores de texto. Y entonces todos me decían, ¿pero cómo vamos a usar una computadora para procesar textos? Y yo les decía, ¿pero cómo no vamos a usar una computadora para procesar textos? Entonces, desde ese momento tan primitivo, entre comillas, hemos visto que en términos informáticos se ha desarrollado software y sistemas para todos los requerimientos de la sociedad, ¿no? Y para todas las áreas, ¿no? En realidad, el uso particular de aplicaciones depende del área de conocimiento que interesa, ¿no? Hay muchas aplicaciones actualmente, y las más novedosas, por lo menos desde mi punto de vista, son las que ahora les comentaba, ¿no? Que es el manejo del lenguaje, el tema de transcripción y traducción automática, especialmente porque esto es lo que más ha cambiado últimamente, porque han mejorado los sistemas en base a inteligencia artificial y a machine learning, ¿no? Al lenguaje de máquina, aprendizaje de máquina. Entonces, eso ha permitido que una aplicación o una conversación como esta se transcriba directamente sin haberle entrenado a la aplicación previamente. Por ejemplo, hablaste tú, se transcribió. Habló Miguel y se transcribió sin problema. Antes, con la solución que había, que era uno que se llamaba Dragon Speaking, uno tenía que entrenar a la computadora para que reconociera el tono de voz de la persona que estaba hablando. Entonces eso hacía inmanejable en una reunión, una cosa así, porque no podías entrenarle para que hable todo el mundo, ¿no? Previamente a claro, cada uno de los participantes. Entonces ahora tú ves esto, está tan adaptado porque de cada cosa que tú traduces, el sistema va aprendiendo, va alimentándose y va mejorando. Como una pregunta, si yo tengo una grabación ya realizada, digamos, ¿puedo prender la grabadora y hacer la transcripción de inmediato? Sí, se puede. Ahora, por ejemplo, yo estoy sorprendido cada vez más con la inteligencia artificial. De hecho, hay softwares, por ejemplo, hay DALL-E, D-A-L-L-E, que uno simplemente da las instrucciones y el software crea. Yo, por ejemplo, le digo,
quiero un ensayo de 3.500 palabras sobre esta temática y que aborde a estos autores. Le doy las instrucciones. Eso ya no es un poquito que tú ya no eres el autor de ese trabajo. Así es. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el autor de ese trabajo? Entonces, claro, la inteligencia artificial en tantos ámbitos disciplinarios está allí. Y mucha de esa inteligencia tiene acceso libre, es gratuito. Y claro, uno se pregunta eso. Es decir, yo tranquilamente podría decir, voy a hacer mi tesis, utilizo esta inteligencia artificial, doy las instrucciones y me genera un documento con bastante coherencia. Hago mi marco conceptual básico, mi marco teórico y mis hipótesis, le digo, redacte. Correcto. Entonces, claro, esto podríamos hablar luego, ya tienen esas implicaciones éticas. Legales, que bueno, en su momento se irán pues ya estructurando. Pero lo que importa es que las herramientas existen. La tecnología está allí y cada vez va desarrollándose más. Renato decía el machine learning, claro, hay que enseñarle a esas máquinas, hay que generar esos algoritmos y el usuario está allí. Y generalmente habrá usuarios que digan, qué maravilla, qué afortunado que soy, esta época histórica que me permite aliviar un trabajo que es complejo, como una tesis, por ejemplo. Sí, un poco desde sumando trabajo. Sumando ahí, yo quisiera, retomar lo que Miguel planteó, ¿no? Otra de las tendencias importantes en el desarrollo informático actual es el tema del acceso a la información, o digamos, el acceder a la información en formato abierto, ¿ya? Esto es bien interesante. Mira, solo un dato, ¿no? Yo me puse a revisar para la entrevista una presentación que tenía en el año 2014 de la biblioteca. Y ahí teníamos una sola base de datos de acceso abierto y las demás eran bases digitales de pago. Ahora, en el sitio web de la universidad, en la biblioteca, tenemos como 13 puntos de entrada de sistemas, de servicios de acceso abierto y como 5 de acceso privado. Esto te da una idea más o menos como lo que ocurrió con la Enciclopedia Británica, que fue desplazada por Wikipedia, que es una construcción social, ¿no es cierto? Entonces, está cambiando la interacción y la forma como se manejan estas cuestiones. Y otra cosa que es bien interesante, solo así rapidito, el tema de reconocimiento de imágenes y reconocimiento facial, el tema de GPS y movilidad, te permiten recuperar información a través de las redes sociales. Mira el caso de Waze, de Waze, que te sirve como una red social para el tráfico, ¿sí? Simplemente el sistema reconoce dónde hay un accidente, dónde hay tráfico, dónde ocurre cualquier percance y reajusta la ruta más efectiva. Y entonces eso antes era imposible porque la cantidad de información que tienes que manejar es increíble. Pero ahora tú eres parte del engranaje que va aportando información a ese sistema, ¿sí? Entonces es un cambio dramático en el concepto de cómo usar la data y cómo recuperarla y aprovecharla para lo que quieres, ¿no? Miguel, desde tu trabajo como tutor, como asistente, como rescatador de a veces es una palabra, a veces muchos estudiantes pues están en un marasmo, en una confusión, eso aunado a los nervios propios del proceso, a los tiempos que constriñen. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las dificultades y cómo las herramientas tecnológicas llegan en ayuda? Bueno, hace un rato mencionábamos un gestor bibliográfico como Zotero. Y digamos que una tesis tiene unas 100 fuentes, de las cuales el estudiante pues levantó esa información para su análisis, para su interpretación. Y el rato que manualmente empieza a cargar uno, y digamos que tiene unas 400 citas, es decir, unas 400 notas al pie, se utiliza un subsistema notas y bibliografía. Entonces, manualmente eso implica que tienes que siempre estar volviendo a esa información, cargando, digitando esa información. Y eso finalmente es tiempo. Es tiempo, también es un desgaste emocional. Más aún, uno de los problemas con los estudiantes dicen el manual de estilo, y el manual de estilo a veces se convierte en el cuco. Hasta pesadillas creo que tienen. No entiendo el manual de estilo. Dicen, no entiendo, necesito un curso. Ya tomé un curso, ya me revisé, sin embargo no puedo utilizar. Entonces, una herramienta ayuda muchísimo en eso. Uno le dice, mira, vamos a aprender, por ejemplo, Zotero. Aquí lo importante es la carga de datos. Tienes que cargar los datos que requieres en los campos que requieres y luego el software hace solito su trabajo.
cuando vas a referenciar. Entonces, revista, cargo aquí, libro, cargo acá. Una fuente jurídica tiene estos datos. Entrevista, periódico. En fin, las infinidad de fuentes de donde proviene la información. Entonces, al estudiante es... ¿quieres aprender esto? No es obligación, por ejemplo, la Universidad Andina no le dice, usted tiene que utilizar un gestor bibliográfico como Zotero. No, si usted sabe otro gestor, estupendo, utilícelo. Pero si no sabe, le invitamos y si tiene el interés del estudiante, pues aprendemos y partimos talleres, tenemos tutorías. Entonces, las herramientas, sin duda, que constituyen un elemento fundamental. Ahora, hay otras herramientas que no necesariamente están en la parte tecnológica. Por ejemplo, miren, una herramienta básica en la investigación, en la comunicación, en la escritura de una tesis, ¿cuál es? Sigue siendo el lenguaje. Así, si simplemente nuestra herramienta elemental básica de comunicación es nuestro idioma. Y nuestro idioma también requiere que tú sepas utilizar adecuadamente esa herramienta. De hecho, dicen, utiliza con pertinencia. Utilizar con pertinencia el idioma es cuando tú, sin duda, desde la gramática, desde la sintaxis, desde la ortografía, pues apropiadamente utilizas para plantear esa oración, para plantear esa idea que se ve materializada en esas varias oraciones, en esos párrafos. Entonces, ahí también entra el apoyo que tú mencionabas hace un rato para al estudiante. Finalmente, ¿qué es lo que requiere? Requiere un apoyo para dotarle de esas herramientas, de esos conocimientos, de esas estrategias que le permitan llegar a buen puerto en ese proyecto que está llevando adelante. Sí, así es, sin duda muy importante y muy importante también es la asignatura las asignaturas, en mi caso, el trabajo que me apoyó Renato, la asignatura de escritura académica y metodologías de investigación. ¿Cómo Cuéntanos sobre esas experiencias, qué elementos crees básicos para propiciar a los estudiantes? En realidad son varios, ¿no? Porque justo ahí estaba revisando para aclararme algunas cosas, ¿no es cierto? En el tema de metodología y toda esta cuestión que uno requiere antes de entrar en este tema de escritura. Hicimos como un conjunto, digamos, de funcionalidades de apoyo, por ejemplo, las que mencionaba Miguel, ¿no es cierto? Cómo usar Word eficientemente para que te genere tu tabla de contenidos, para que te permita manejar las citas con Zotero integrado, o para que, por ejemplo, maneje la gramática. O sea, se puede realmente aprovechar muchísimo un procesador de texto simple, ¿no? Pero hay muchas más cosas. Por ejemplo, si quieres lanzar una boleta de encuesta, con el campus que tenemos nosotros aquí, podemos utilizar la aplicación de Microsoft para generar encuestas directamente que se van procesando en línea y que tienes los resultados el momento que se aplica. Entonces, por ejemplo, en la clase yo suelo hacer eso, ¿no? Les hago a cada uno que diseñe una boleta de encuesta del tema que a ellos les interesa y nos aplicamos entre todos para ir mejorando y criticando el instrumento, que es el tema de análisis de la información. Porque claro, la construcción es básica. Una vez que a mí me ha pasado, yo en una época hacía mucho de procesamiento de encuestas. Y siempre que llegaba al final, o me pedían que les ayude a procesar, les decía, a ver, ¿para qué hiciste esta pregunta? ¿Cómo vas a procesar esta información? Y entonces decían, bueno, yo hice la pregunta porque me interesa, pero no tengo idea de cómo procesar la información. Y en realidad uno tiene que hacerse ese planteamiento en forma previa, porque llegas a vía sin salida, ¿no? Entonces, por más software que tú tengas, a veces no es factible o es demasiado elaborado el trabajo para poder procesarlo en forma apropiada. Entonces uno sí debe hacer esa crítica a la data, a la entrevista, a los instrumentos, a la herramienta, para ver cómo aprovecharla de la mejor manera, ¿no? ¿Sí? Estamos dialogando con Renato Landín y Miguel Romero sobre herramientas tecnológicas para la investigación en educación. Continuamos este diálogo luego de esta pausa musical. Volvemos en un momento. Juntos. En cualquier momento. En Facebook busca Radio Voz Andina. En contacto siempre. Estamos de vuelta en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional. En este diálogo sobre las herramientas tecnológicas para la investigación en educación. Miguel, desde tu vasta experiencia de apoyo académico, ¿qué sería lo mínimo que
que todo investigador en educación debe conocer y que le serían de gran utilidad? Decíamos, por ejemplo, el Zotero quizás es básico en esta medida de ahorrar tiempo también y de optimizar ese tiempo quizás para procesos de campo o para procesos sólidos. ¿Cuáles recomendarías tú, nos recomendarías también para trabajar en esto? Bueno, reitero, un gestor bibliográfico, Zotero, Mendeley, EndNote, en fin, cualquier gestor que el estudiante conozca. El uso de Word, lo mencionaba Renato. Generar tablas de contenido, por ejemplo, a veces uno en la investigación, más aún estadísticamente, tiene muchísima estadística, tiene tablas, pasteles estadísticos, y la generación, automatizar un índice, saber automatizar, por ejemplo, toda la estructura de contenidos que tiene, es decir, los capítulos, los títulos, los subtítulos, en fin, el aprender eso es básico, es importante hacerlo. Reitero, a veces uno dice, este es un tema generacional, las actuales generaciones deben saber a la perfección el Word, pero no necesariamente es así. A veces todo mundo requiere un apoyo así. Algo importante, claro, se ha mencionado aquí, cuando uno levanta encuestas, hay tantas herramientas gratuitas para levantar encuestas que nos permite llegar a una gran comunidad que comparta intereses, ¿no? Que comparte intereses, cuya opinión pueda aportar en esa data que necesito para la investigación. Necesito herramientas para organizar la información. Por ejemplo, algo que nosotros utilizamos normalmente, no solamente en la investigación, sino en el estudio en general, es poder plantear un mapa conceptual, un mapa mental, una espina de pescado, en fin, poder reducir la complejidad de la información a algo básico. De pronto una infografía me va muy bien aquí para toda esa información compleja, sistematizarla de una manera más sencilla para que ese público me entienda. Entonces, eso pienso que es muy importante que conozcan los estudiantes las redes sociales. Miren, de pronto, dependiendo, por supuesto, del tipo de investigación, del público, de los objetivos que tenga, de pronto necesito trabajar con comunidades virtuales. De pronto las redes sociales, quizás en el Twitter, puedo levantar una encuesta allí, generar esas preguntas que me dé esa opinión y inmediatamente en tiempo real ya pueda tener esa data para levantar. Entonces, el manejo de redes sociales también es importante. No necesariamente todo el mundo está allí trabajando con redes sociales o con estas comunidades virtuales, pero si es que debe hacerlo, hay que capacitarse. Y la capacitación no es que tenga que tomar un curso enorme. De pronto veo un tutorial en el YouTube y ya estoy preparado. Y si requiero un apoyo adicional, pues acercarse a una persona que conozca algo más, que me pueda orientar para poder sacarle el mayor provecho a esas herramientas. Brevemente, quizás muchos de nuestros amigos no saben qué es la espina de pescado. Cuéntanos qué es la espina. Bueno, en el sentido tecnológico, en el sentido literal lo sabemos, que es lo que queda del pescado. La espina de pescado es un organizador gráfico que nos permite trabajar con causas y consecuencias. Entonces, están ubicadas en la parte inferior las causas y arriba las consecuencias. Entonces, esto no necesariamente necesito hacerlo de manera manual. Miren, hay programas como Canvas, que nos permite levantar esa información de forma automática y me genera esa espina de pescado así, me genera ese mapa mental, ese mapa conceptual. Entonces, estas herramientas, un diagrama de Venn, por ejemplo, para poder estructurar allí esos datos, lo podemos hacer de forma automática. Y eso me va a permitir enormes beneficios, generar ya los gráficos, poder hacer los cambios de información, actualizar la información, compartir la información, que es algo maravilloso de las herramientas. Puedo compartir la información porque a veces uno es parte de un grupo de investigación y ese grupo de investigación pues se comparte, se nutre de lo que ese investigador ya ha levantado esa información, de lo que el otro, luego puedo armonizar y sistematizar eso. Muchas gracias, Miguel. Renato. Quisiera sumarme un poquito a lo que Miguel estaba planteando, porque una de las cosas que hacemos en el curso, un curso como el tuyo, es crear un espacio de pensamiento creativo. Y ahí hacemos mucho de gamificación y aprender, digamos, usar plataformas
medio lúdicas, digamos, ¿no? Que te permiten justamente hacer lo que Miguel menciona. ¿Cuáles plataformas son, por ejemplo? Yo uso una aplicación para el curso que es una plataforma, en realidad es un servicio en internet, que se llamaba inicialmente Exam Time, como el concepto mismo, ¿no? De tiempo de examen, la locura, ¿no? Y que ahora lo auspicia una empresa que se llama GoConquer.com. Este sistema es súper fácil de aprender y lo increíble es que una vez que hacemos el proceso creativo de lluvia de ideas y torbellino y todo, entonces lo vamos estructurando. Entonces tú permites que funcione primero tu hemisferio derecho en la parte creativa y luego tu hemisferio izquierdo en la parte racional, lógica y organizativa. Y el sistema automáticamente te presenta la tabla de contenido. De modo que todo el mundo se queda así asombrado porque es increíble la funcionalidad del sistema, ¿no? Entonces, cosas como esta te permiten que uno diferencie los pasos que tienes que dar en términos de una investigación, porque primero no puedes, es como sentarse a escribir sin tener definido el hilo conductor o la estructura del proyecto, ¿no es cierto? Lo primero es la estructura y después de la estructura entonces viene lo demás. ¿Sí? Eso me ha dado muy buen resultado. Importantes apreciaciones. Espero que estén tomando nota, queridos radioescuchas, de estos términos, de estos softwares, de estas posibilidades. Miguel, tú en tu trabajo das tutoría a los estudiantes de toda la universidad, de las diversas áreas. ¿Hay alguna diferencia? De seguro habrán la epistemología básica de la investigación, pero hay algunas diferencias, digamos, con derecho, con gestión, que gestión es un área más vinculada a la academia, a la administración, con educación o con comunicación. ¿Hay temas particulares que brevemente nos podrías contar sobre esos que tienen que darse? Bueno, aquí sin duda a veces son el tipo de fuente y el tipo de datos que necesita. Por ejemplo, pensemos en derecho, contratación pública, derecho financiero, derecho constitucional. Ahora pensemos, por ejemplo, en gestión, administración de la empresa, gestión del talento humano, en fin. Entonces, las fuentes. El elemento de las fuentes es muy importante. Ya se ha mencionado, pero cabe recalcar el acceso a las fuentes. Miren, desde el Google académico es tan básico que uno requiere allí particularizar. A veces abrimos el Google y generamos una búsqueda general y tengo un millón de respuestas allí, pero eso es un enorme problema en la credibilidad de las fuentes que voy a tener, en la cantidad de datos que voy a acceder. Entonces, cada una de las áreas debe aprender a hacer sus búsquedas específicas de información. Hay bases de datos que son netamente de derecho, es decir, vaya a esas bases especializadas que están artículos en diversos idiomas, generalmente en inglés, también hay en español y en otros idiomas. Vaya y céntrese en esas búsquedas. ¿Y qué encuentra allí? Artículos académicos, encuentra libros, capítulos de libros. Vaya a repositorios. Entonces, si usted está en el derecho financiero, piense qué universidades, por ejemplo, si me interesa mucho de la parte de análisis aquí a nivel nacional, de la discusión, lo que hay, búsquese instituciones que tengan carreras de derecho, que estén en la línea que usted, y vaya a consultar esas tesis, vaya a esos repositorios, ingrese a esas bases. Si son de acceso libre, el Google académico es libre. Simplemente lo que necesita es filtrar esas búsquedas, unas búsquedas avanzadas, que le permita llegar a unas respuestas lo más cercanas a lo que usted está necesitando para esa información. Importante, más allá, trascender el Google Scholar, ¿no? Que es el que creo que en mi caso particular es mi as bajo la manga. Empiezo de la manera general, no hay, pues voy al Scholar y ahí están pues los repositorios. Pero tengo ahí, por ejemplo, para agregar, miren, Redalyc es una de las bases de artículos académicos hispanoamericanos, Dialnet, tenemos Latindex, tenemos Publindex, todas bases de acceso libre. Ahora, si es que uno quiere ir a una base privada, usted está buscando artículos académicos, vaya a la mejor base de artículos académicos, que es JSTOR. Entonces, JSTOR, generalmente la mayoría está en inglés, pero también si hay un buen componente a nivel español. Si usted quiere ir a búsquedas muy específicas, vaya a esa base. Y muchos son gratuitos, de JSTOR también hay, ¿no? Sí, son gratuitos algunos y otros son con pago, pero si usted está en su universidad, pregunte en la biblioteca qué bases tenemos de acceso libre. De pronto no está en la suya esa base, pero quizás está en la biblioteca de la universidad vecina.
vaya a eso. Generalmente cuando uno va a las bibliotecas puede tener, físicamente estoy hablando, puede tener acceso a cualquier base. Si usted es de esa comunidad, de esa universidad, usted generalmente tiene acceso remotamente, desde su casa, desde el lugar que usted se encuentre. Ahí está la recomendación, queridos amigos, volver a la biblioteca. Ahora, pues en los tiempos de pospandemia hay estas aperturas, la mayoría de las bibliotecas están abiertas nuevamente. Y querido Renato, el Zotero, las herramientas de Google, quizás desde una visión de los más jóvenes, pues están los tutorials de YouTube para aprender, pero quizás no son suficientes. ¿Qué herramientas puedo aprender yo mismo? Quizás nuestros radioescuchas dicen, todo lo que he escuchado me voy a meter a investigar y a lograr el manejo. ¿Cuáles se pueden manejar así como un autoaprendizaje o cuáles sí requieren una capacitación más específica y que no lo logras por ti mismo? En realidad es una pregunta complicada, ¿no? Porque aunque no hay recetas muy comunes. Yo tomaría mano en este punto de una especialidad en diseño de software, que es la interfaz de usuario, que no es muy usual o no se habla mucho de ella, pero tú te habrás dado cuenta que cada día los programas son más parecidos, ¿no? Todos tienen una estructura, digamos, en tu mensaje, en tu menú, en los iconos, que son como susceptibles de autoaprendizaje, porque es más bien lógico, ¿no es cierto? Hay que verlo con una mirada lógica. Hay cosas que no requieren un conocimiento profundo para aprender. Y se aprenden muy fácilmente en tutoriales o webinarios, ¿no es cierto? Uno ve el tutorial y ya lo puede ver. Además que en YouTube vos tienes disponible grabaciones de todo tipo, de todas las cosas que realmente requieras. Pero en general existe una gran tendencia para desarrollar instrumentos de aprendizaje en las mismas plataformas. Por ejemplo, en un curso que di hace poco, que era el uso de la nube con los servicios de Amazon, ellos mismos tienen todo un plan de formación en el cual tú te puedes incluso llegar a certificar como especialista en el uso de las plataformas. Entonces, todos los sistemas tienen sus propios sistemas de autoaprendizaje. Entonces, yo siempre tengo aquí una cosa que reitero a los estudiantes, ¿no? Que les pregunto y les digo, dos preguntas les hago. La primera es, ¿quién le enseñó a tu hijo a usar el teléfono? Ya con sola tablet. ¿Cómo aprendió? Si el niño no sabe leer, no sabe nada de teorías de aprendizaje ni nada y simplemente termina hablando y usando el teléfono o la tablet o la computadora. Y otra cosa que siempre les pregunto a ellos es, ¿quién te enseñó a usar el correo electrónico, el Hotmail o el Gmail? Yo todavía me acuerdo con Enrique, con el jefe de la biblioteca, que hicimos un proyecto para el desarrollo de la comunicación electrónica en el Ecuador, el primero. Dábamos cursos de correo electrónico, porque era un software horrible, difícil de manejar. Lo recuerdo, sí, a inicios de los 90. Claro, en los 90 era una cosa increíble. Y después que comenzaron a aparecer las plataformas, me parece que Yahoo fue una de las primeras en estos servicios, esos ya venían con el chip, como dicen los papás de los niños pequeños, ¿no? Uno solito sabía qué tenía que aplastar para poder enviar, y eso es gracias a la interfaz de usuario. Entonces, en realidad, pensando en esta pregunta, se me viene un concepto que también utilizo mucho, que son unas palabras de Alvin Toffler. Él dice, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Entonces, en el tema de TICs, en el tema de tecnología, el reaprendizaje, dado el cambio tan dramático que tiene la tecnología día a día, es fundamental. Si una persona tiene en su cabeza que estudió, ¿qué te digo?, medicina o cualquier carrera y va a vivir en esa línea toda su vida, está equivocado. Las profesiones ahora te sirven en medios años o en medias vidas, ¿no es cierto? Tienes que ingresar a la universidad o reingresar al aprendizaje cada vez, y eso es en realidad lo que te permite que tú vayas aprendiendo el software que vas requiriendo en cada etapa de tu investigación o de tu trabajo, ¿no? Eso es una tendencia, tú sabes, ¿no? El Long Life Learning es una nueva tendencia mundial y que se basa en los cambios tan dramáticos que tiene la sociedad, básicamente por el cambio tecnológico. Así es, y nos recuerda Alvin Toffler, el autor de La Tercera Ola, del Shock del Futuro, ese futurista que en segundo año de mi universidad
por ahí, por los 90 me hicieran leer y que parecía que el obligación. mundo que viene Estaba lejano. es lejano y eso para fines de los 90 ya lo teníamos, Así para es. inicios de los 2000. Miguel, tú querías acotar algo. Ajá, bueno, hoy somos tan afortunados en que la accesibilidad a la información está allí, está a un clic de distancia. A veces, recuerden que años atrás, quiero aprender a manejar este software. El curso lo está dando esa universidad, tenía que irme a esa universidad físicamente, en fin. Ahora, realmente y claro, pagando un rubro económico. Ahora, miren, casi todas las capacitaciones por streaming se quedan en el Facebook, se quedan en el YouTube. Entonces, no hay pretexto para no dar un paso más allá y autocapacitarse. Vaya a sus redes sociales, ingrese a esas universidades, a esos centros de capacitación y vea si está disponible ahí. Se quedó lo que salió en streaming, se quedó allí colgado el vídeo. ¡Qué maravilla! Y de cualquier universidad del mundo, en cualquier idioma. Entonces, demos ese paso. No nos quedemos con el problema que no conozco, no manejo esa herramienta, no tengo acceso a pagar ese curso. No, ingrese. Seguramente en esas redes sociales usted encontrará el enlace para poder nutrirse de esas capacitaciones. Pero la práctica hace al maestro y digamos, aprendes el gran curso de Atlas TI o en vivo y son 40 horas en que terminas trabajando y luego te olvidas. Si no ¿Qué utilizas. hacer para ello? Me voy y me refresco con una capacitación. Pero ya no necesito. Yo, por ejemplo, el curso de Atlas T, me acuerdo que David Salas nos impartió, pero fueron creo que más de 40 horas físicamente. Y cuando no utilizas el software, sin duda tienes dudas, ya te has olvidado. Y eso, me voy y veo en streaming una capacitación de Atlas T. Y seguramente no necesito estar las 40 horas, simplemente refrescar esos elementos que ya se me estaba olvidando, nada más. Gracias, Miguel. Estamos casi llegando al final de este diálogo interesante, prospectivo, futurista, como quisiéramos llamarlo. Renato, ¿algo más que quisieras agregar, algo más que quisieras contarnos sobre este diálogo a nuestros queridos radioescuchas? Verás, yo intermedio todas mis clases con un concepto básico. En la primera clase lo primero que les digo es, yo no quiero saber su nombre. Bueno, sí quiero saber, pero yo me olvido mucho de los nombres, ¿no? Pero lo que me interesa es saber qué le apasiona. Y es increíble cómo abre puertas el identificar realmente, porque muchas personas no saben o no tienen claro qué es lo que les apasiona. Y en base a la pasión personal, hacemos los trabajos del curso. Los mapas mentales, la encuesta, la recopilación de información con Sotero, todo en base a lo que te gusta. Porque cualquier cosa en lo que eres bueno y en lo que te gusta, es fácil, ¿no es cierto? Se convierte en una forma muy pedagógica de integrar el conocimiento con lo que el corazón te maneja, ¿no? Entonces, eso yo creo que es como un tip que les puede ser útiles a todos, digamos. Es bueno saber realmente qué cosas son las que uno está interesado y le gustaría investigar o aprender más porque te facilita el aprendizaje. Es una cadena que te va jalando de una, ¿no? Muchas gracias, Renato. Igualmente, Miguel, por favor, algún tema que quisieras subrayar, palabras finales. Bueno, primero te agradezco por la invitación, Alexis, al programa. Y déjese apoyar. Uno cuando está enfrentando una investigación, más aún está en esa etapa de estudiante, ya sea de pregrado, de posgrado, siente que a veces está perdido, no tiene el apoyo suficiente, su tutor no le está dando la atención debida o como usted cree que debería darle. Pues mire, están esas bases de datos, están esas capacitaciones en línea, están las redes sociales en las que siga a investigadores, siga a ese personal que usted dice, él es experto en antropología forense. Ok, vea sus hilos que tiene allí en el Twitter, nútrase de esos puntos de vista, vea esas actualizaciones de las investigaciones, lo que está sucediendo en el país, lo que está sucediendo en otros lados. Entonces, pero déjese apoyar, y el déjese apoyar es primeramente en que usted acepte que necesita apoyo. De hecho, cuando uno se enfrenta a eso, requiere apoyo. La ventaja es que en la actualidad no estamos solos.
De hecho, no nos damos cuenta que hay toda una comunidad virtual, y enfatizo en lo virtual, sobre todo por el tema de este programa, en que esa comunidad virtual está allí. Por ejemplo, si tengo una red social y en la red social existen grupos específicos, ingrese a esos grupos, forme parte de esos grupos. Y usted tiene una duda y sabe que hay 30,000 miembros de esa comunidad y esa duda de pronto plantee allí, porque también es un gran foro, una comunidad virtual, plantee la duda que tiene. Es probable que tenga múltiples respuestas de gente que dice, mira, yo alguna vez tuve ese problema y lo que resolví es de esta manera. Entonces, busque apoyo. Está allí al alcance realmente de un clic. Muchas gracias, Miguel. Antes, quizás muchos de nuestros radioescuchas son alumnos de la Universidad Andina, docentes también de la Universidad Andina. ¿Qué brinda la Casa Andina? ¿Qué áreas hay? ¿Qué pueden hacer para sentirse apoyados por la Casa Andina? Ese apoyo, Alexis, lo puede encontrar de múltiples formas. Primero, talleres. Casa Andina es un centro de escritura que está para capacitar a los estudiantes, ya sea en escritura académica, en parafraseo, en citas textuales, en el uso de gestores bibliográficos como Zotero. Está para ir a técnicas de estudio universitario, técnicas de lectura, la lectura tan fundamental para adentrarse a la investigación, para adentrarse a la escritura. Apoyamos con tutorías virtuales o presenciales. ¿Una tutoría en qué consiste? Que usted, ya sea a nivel individual como estudiante o un grupo de estudiantes, tiene, por ejemplo, un ensayo, tiene un primer borrador del ensayo. Tengamos una tutoría y que el tutor, junto con los estudiantes, revisen cómo está la estructura de ese ensayo, cómo está el manejo de las fuentes, cómo están las argumentaciones. Puede usted también recibir el apoyo de las revisiones antiplagio de su documento. Y en este tema me encanta, los estudiantes dicen, vea, ya tengo un primer borrador. ¿Podemos pasar por el sistema antiplagio? Porque no sé si es que estoy haciendo bien. Y a veces el estudiante quiere pasar 1, 2, 3 veces y la verdad que no es eso lo que finalmente le va a dar alivio al estudiante. Lo que le va a dar alivio es cuando entiende lo que es la escritura académica y cómo debería citar textualmente, cómo debería parafrasear, cómo debería referenciar esas fuentes, cómo debería articular las ideas de los distintos autores. Entonces, si eso lo hace bien, ya no necesita un sistema antiplagio, porque lo está haciendo de una manera claramente bien estructurada. Así que es gratuito la atención en Casa Andina. Trabajamos de 8:30 a 5:30 de la tarde. Escríbanos casa.andina@uasb.edu.es y agende una cita, o si no, ingrese a Casa Andina UASB y virtualmente también puede agendar las citas desde la plataforma. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Renato, muchas gracias a ustedes, queridos amigos que nos sintonizan cada jueves a las 19:30, 7:30 de la noche en el programa de educación Rompe el Muro por Radio Voz Andina Internacional. Les esperamos el otro jueves para tener otro diálogo sobre estos temas cruciales de la educación. Soy Alexis Oviedo, me despido de ustedes, no sin antes agradecer a Tito Chela, quien está siempre atrás de los controles, apoyándonos en toda la parte técnica. Les deseo un lindo fin de semana, salud y alegría para todos. Buenas noches. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el muro. Rompe el muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.